Hermanos y amigos, un gozo saludarles de nuevo por este medio, esperando que sus familias estén bien. Los números a nivel nacional indican que la pandemia de nuevo ha resurgido, los casos han aumentado en un buen número de los estados de este país. Pero como cada vez que vamos a presentar un mensaje, en lo que toca a mi parte, yo vuelvo a recordar a todos que sigamos orando, sí, orando, para que Dios envíe protección a sus hijos, pero también, hermanos, es bueno que sigamos teniendo precaución, teniendo cuidado. Habíamos reiniciado el culto presencial de acuerdo a las reglas y recomendaciones, pero dado el incremento de casos que se han dado en nuestro condado, resolvimos en consulta con los ancianos de la iglesia suspender de nuevo el culto en la iglesia y seguir grabando los mensajes para beneficio de cada familia. Gracias a Dios tenemos muchos mensajes, muy buenos predicadores que están haciendo llegar mensajes de fe y de esperanza a cada uno de nosotros. Y a los que están oyendo y mirando el mensaje de este día, pues les enviamos un abrazo y un saludo muy especial. A mí me gusta iniciar el tema que presento los sábados cantando la doxología que tradicionalmente entonamos en la iglesia. Me gusta cantar, aunque sea así a capela, si puedes, acompáñame esta mañana. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Oremos. Maravilloso Padre, acudimos a ti en esta hora, buscando tu bendición, buscando tu presencia, pero primeramente para darte gracias, Padre. Gracias porque te has manifestado con tus hijos. Pedimos bendición para cada familia. Pedimos que seas de manera especial con los hermanos de mayor edad, los enfermitos, los niños. Y te pedimos, Padre, que si algún hermano nuestro o algún familiar de nuestros hermanos o amigos ha sido afectado por esta pandemia, que se manifieste tu soberanía y tu amor y que puedas en tu voluntad levantar a los que estén enfermitos para que tengan recuperación. Los confiamos en tus manos. A las familias que están tristes, que están enlutadas, te pedimos, Padre, de manera muy especial que les proveas consolación y también fe y esperanza. Acompáñanos a todos, invocamos tu nombre y tu presencia en la meditación de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, me da mucho gozo saludarles, amigos y hermanos, a todos. Hemos hablado un poquito acerca de el intrigante tema del sufrimiento. Muchas veces nos hemos planteado muchas preguntas. ¿Sí? De alguna manera, hermanos, hemos sido afectados. Mencionamos en un tema anterior, más o menos hemos sido
afectados cada uno de nosotros. En lo que toca a un servidor, pues hemos vivido en la familia experiencias muy bonitas, milagros y manifestaciones del Señor a través del tiempo. Pero también en lo que respecta a nuestra familia hemos tenido accidentes y situaciones muy tristes que hemos tenido que enfrentar. Y cuando pasamos por el dolor y por el sufrimiento, pues vienen muchas preguntas, muchas inquietudes a la mente. En la presentación anterior que hablamos acerca del sufrimiento, mencionamos que hay elementos escondidos quizás en el sufrimiento. Hay cosas que en el sufrimiento suceden para nuestro bien. De paso, mencionamos también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aun las que son complicadas y que son difíciles. Lo cierto es que hay con frecuencia muchas dudas en cuanto al tema. Una pregunta quizás sería para iniciar la reflexión de esta mañana: ¿puede el sufrimiento de alguna manera ser edificante? ¿Puede ser constructivo? Pregunta que nos hemos hecho. Como, ¿de qué sirve el sufrimiento? ¿Hay algún beneficio en él también? ¿O es solamente dolor y es solamente llanto y es solamente amargura? Las consecuencias de un fracaso, hermanos, o de una caída, nos pueden mover al arrepentimiento. Las consecuencias dolorosas de un error con frecuencia nos pueden llevar a clamar al cielo por perdón, por misericordia, por salvación, por transformación. Hemos mencionado en algún momento que muchas veces cuando Dios permite que seamos postrados en cama por la enfermedad, quizás para muchos sea el momento, sea la oportunidad cuando finalmente se conecte con el cielo y logre mirar y clamar al Omnipotente. El haber pasado por una enfermedad, y muchos hemos pasado por enfermedades. A mí me llama la atención que he saludado en el ambiente de la iglesia a hermanos que han tenido muchas cirugías, y cirugías grandes, complicadas, y el Señor los tiene allí todavía, los ha guardado. Lo cierto es que cuando pasamos por una enfermedad, esto nos habilita, hermanos, nos ayuda para que podamos animar a otros que están pasando por un problema similar al nuestro, o quizás por la misma enfermedad. En el caso de familia también, pues muchas veces algún ser querido que ya ha pasado por una condición difícil, ha sido una bendición, se ha recuperado y ha sido una bendición en consejo, en palabras de ánimo, en sabiduría, porque ya pasaron por el problema o por la enfermedad. Cuando perdemos a un ser querido, posiblemente esta mañana yo estoy hablándole a alguien que ya perdió a papá, a mamá, algún hermano, algún familiar cercano, al abuelito, a la abuelita. Pues cuando hemos perdido un ser muy amado, estamos en mejores condiciones para animar y consolar a los que pasan por el luto, por el problema también del duelo, en el caso de la muerte. Las vivencias amargas que hemos pasado nos ayudan a ser más solidarios con los que están en el valle de la sombra y de la muerte. El pecado, el mal y toda estela de sufrimiento que vivamos es inexplicable. Muchas veces no hay forma de entenderlo plenamente. Es más,
hasta nos parece absurdo, sin sentido. Por ejemplo, algunas preguntas que yo me he hecho y me las voy a seguir haciendo con frecuencia. ¿Cómo puede ser que un padre puede abusar de sus propias hijas? Y me ha tocado en el trabajo pastoral encontrar situaciones así bien complicadas, bien tristes, bien dolorosas. ¿Cómo puede un esposo golpear, abusar físicamente, verbalmente, psicológicamente y algunos hasta el punto de matar a su propia esposa? El derramamiento de sangre, hermanos, la violencia, el SIDA, los secuestros, la influenza viral y mortífera, la masacre, la tortura, el cáncer, las guerras y todo tipo de abuso, cualquiera sea su forma, realmente no tienen sentido y conllevan mucho dolor, mucha amargura a las familias. A veces hay niños inocentes padeciendo enfermedades terribles para las cuales no hay cura, excepto que suceda un milagro de parte del Señor, que haga Dios un milagro. Sin embargo, un Dios que con frecuencia se queda como en silencio frente al dolor, frente al sufrimiento, hermanos, nos resulta muy inexplicable. Nos deja una tremenda inquietud, incógnita en la mente. En la vida hay muchas cosas que no podemos explicar en forma suficiente. No solamente el dolor, no solamente el sufrimiento, aún ciertas cosas de la vida natural que acontecen, no las entendemos del todo. En materia de fe, hermanos, en materia de la fe cristiana, porque dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando hablamos de este tema, de esta materia de fe, con frecuencia ante aquello que es inexplicable, que es misterioso, nos conviene mejor quedar callados ante los grandes misterios de la vida. Está bien querer conocer, pero penetrar más allá de lo que está revelado puede resultar en un peligro espiritual. A veces llegamos a conclusiones no sustentables en la palabra o a explicaciones que no son del todo válidas conforme a la luz y a la revelación que Dios nos ha dado en la Santa Biblia. Es decir, hermanos, muchas veces el estar escarbando, queriendo penetrar en lo impenetrable, eso no nos ayuda, no nos despeja las incógnitas, más bien nos pueden arrastrar a una experiencia de duda y de incredulidad. Es más, muchas veces gente ha ido al extremo de aún blasfemar contra Dios, porque nos damos el lujo muchas veces de que el fruto de nuestros descuidos personales, de nuestros errores que hemos cometido, que traen consecuencias dolorosas, pues le echamos la culpa a todo mundo menos a nosotros mismos. Culpamos al diablo de muchas de las cosas que nos pasan. Culpamos a un amigo, a un familiar, a un vecino. Culpamos al gobierno. Y, hermanos, lo peor de todo es que nos atrevemos a culpar y a blasfemar contra Dios mismo. Y son errores nuestros. Nos pasa, hermanos. En lugar de reconocer
me equivoqué, Señor, ayúdame, yo sé que hice mal, necesito tu amor, tu misericordia. No, lo culpamos a Él. Frente al misterio, hermanos, frente al misterio, con frecuencia yo les animaría a estar mejor humildemente, en silencio y en conexión con el único que sabe realmente qué es lo que está pasando y también qué va a pasar el día de mañana. Una pregunta que también nos hacemos sobre la marcha de la vida en medio de las cruces y los dolores y la muerte y la enfermedad es si realmente también Dios sufre con los que sufren. ¿Está Dios presente o está ausente? La corriente de la filosofía griega, y ahí hay una lista de filósofos muy interesantes, pues fue traída y ha envenenado muchas mentes, porque esa corriente helenista griega habla de un Dios impasible, de un Dios irresponsable, de un Dios incapaz de sentir y de padecer. Y eso ha permitido que muchos cristianos no vean la belleza de un Dios amoroso y compasivo que sufre cuando nosotros sufrimos, que llora cuando nosotros lloramos. Les invito a buscar en sus Biblias en Oseas, Antiguo Testamento, Oseas, el capítulo 11, el versículo 8. Repito, Oseas capítulo 11, versículo 8, dice la palabra de Dios: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es que el Señor no se complace, el Señor no se goza, el Señor no se deleita en vernos sufrir. Está trabajando en un planeta en rebelión, donde Él tiene que tomar decisiones soberanas que no entendemos y que muchas veces conllevan dolor, pena y sufrimiento. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Busquen ahora ahí en sus Biblias Hebreos 4, 15. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el Señor de la Biblia, nuestro Dios, sí es compasible y es 100% responsable del cuidado de cada uno de nosotros. Y es amoroso, es cariñoso. En la concentración, en el recogimiento y el silencio de Él, cuando el hombre sabe callarse y escuchar, allí, hermanos, se sitúa la verdadera oración. Allí puede el hombre ser misteriosamente visitado por Dios. Tengo esta declaración y otra que les comparto, es de un autor llamado Paul Edbokimov. Lo repito, Paul Edbokimov escribió: la fe es un diálogo, pero la voz de Dios es casi imperceptible. Ejerce una presión infinitamente delicada, jamás irresistible. Hermanos, tenemos que aprender a no hablar tanto. Tenemos que aprender a quedar también callados ante la presencia del soberano y el omnipotente y escuchar su presencia, escuchar su voz, aún en el silencio. El sufrimiento, hermanos. El sufrimiento de Dios brota de su amor. Amor natural, porque
Eso es Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuánto se han explayado los poetas y escritores en definir el amor? Y la Biblia lo hace en forma bien simple, bien sencilla. Dios es amor. Podemos elaborar descripciones y características, pero el sufrimiento de Dios con el que sufre, pues brota de su amor, porque así es Él. Algunos profetas lo mencionaron, como ya hemos leído ahí en Oseas, ahora Isaías, capítulo 54, versículo 8, Isaías 54, 8. Si tienen por ahí su Biblia, Isaías 54, 8. Lo comparto ahora mismo, hermanos. Dice la palabra: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Vayan al 8, yo leí el 9 ahora. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Tengo que leerles de nuevo este pasaje. Con un poco de ira escondí mi rostro. Escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y leí el 9 también porque tienen conexión. El Señor ha hecho un pacto de guardarnos, hermanos, de cualquier diluvio que llegue a nuestra vida. Él ha hecho ese pacto, ese compromiso con nosotros. Isaías 53, 4, lo comparto ahora, dice, hablando de el Mesías sufriente, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, el sufrimiento de Dios, cuando nosotros sufrimos, brota de su profundo amor, natural amor que Él tiene para sus hijos, para sus criaturas. En Romanos capítulo 8, versículo 39 dice Pablo: nada nos puede apartar del amor de Cristo. ¿Qué me va a separar del amor de Cristo? Y ahí hace un listado: ni lo alto, ni lo bajo, ni el pasado, ni el futuro. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Jesús, que excede a todo conocimiento. Cuando nuestra fe se ha desarrollado en forma apropiada, con fundamento en la palabra y en las promesas de Dios, cuando hemos conocido a Jesús como debe ser conocido, cuando nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestras faltas, cuando hemos hecho arreglos con el Señor y buscamos con su ayuda y por su gracia caminar en forma obediente, cuando también en forma humilde y sencilla cerramos nuestra boca y nos quedamos en silencio para escuchar la voz del Señor, se produce el milagro, porque aún a ese Dios que parece estar en silencio y callado, podemos en una fineza muy especial de la vida espiritual percibir su voz y percibir su consolación para cada uno de nosotros. Nuestro Dios, hermanos, es sensible al sufrimiento. Dios participa del dolor de cada uno de nosotros, del dolor de sus hijos. Dice una expresión en Salmos: como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová, Dios, de los que le temen. El dolor de Dios es consecuencia, fíjate bien esto, el dolor de Dios es consecuencia del respeto a nuestra libertad y a su amor por nosotros. Esta declaración no es propia. Un autor muy querido, muy profesional sobre el tema, llamado Roberto Badenas, dijo eso: el dolor de Dios
es consecuencia del respeto a nuestra libertad y a su amor por nosotros. Dios responde con el silencio, pero para el que sabe escuchar. Ese silencio les habla de su amor. La locura divina de lo que habla San Pablo es ese incomprensible respeto de Dios ante la libertad humana que poseemos. Esta última declaración es de un autor llamado Dietrich Bonhoeffer. Él dio esa declaración en 1939. Sí, Dios responde con el silencio, pero solamente lo percibe el que sabe escuchar con humildad y con fe esa voz. Hay una escritora muy querida, dejó un legado de más de 100,000 páginas de inspiración en muchos tópicos de la vida. Se conoce de ella un libro titulado Dios nos cuida, o una compilación de mensajes de ella. En la página 182 de ese libro, Dios nos cuida, de la señora Ellen G. White, leemos: cuando la prueba viene, la comparto textual, cuando la prueba viene, como indudablemente vendrá, no os angustiéis, ni os lamentéis. El silencio en el alma hace más clara la voz de Dios. ¡Qué declaración, hermanos! ¡Qué belleza de mensaje! Hermanos, ya sea que estés en la prueba o que vayamos a estar en la prueba, no hay que angustiarnos, no nos lamentemos. El silencio en el alma, dice ella, hace más distintiva, hace más clara la voz de Dios. En Éxodo capítulo 3, verso 14, la palabra que se usa allí para hablar de el gran yo soy, o yo soy el que soy, significa que Dios está con nosotros, ahí donde quiera que sea. Lo que está diciendo Él: yo estoy realmente contigo. Yo soy quien está allí, a tu lado. La actuación de Jesús, hermanos, nos llama la atención. Muchas veces Él pasaba por las aldeas, los pueblos y las ciudades, prodigando enseñanza, predicación y sanidad. Y dice una cita misma de la señora White, que en muchas ciudades no quedaba ni un solo enfermo. Pero finalmente, pues sanaba quizás a muchos y a pocos en cierta forma, porque eran muchos los enfermos. Pero cuando Él sanaba era para enviar un mensaje de que Él tiene el poder para sanar, y también de que Él nos da esperanza a todos. Nos da mucho gozo saber que, aunque hay hermanos nuestros en la fe que han descansado a causa de la pandemia, también hay varios hermanos que han salido adelante por la voluntad y el propósito del soberano y del eterno nuestro Dios. Hermanos, yo, dijo Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y versículo de más conocido y predicado: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús también resucitó a unos pocos para dar seguridad de vida eterna y resurrección a todos aquellos que creen. Así que, hermanos, vemos en la Biblia, en los profetas, en el ministerio de Jesús, a un Dios que sufre con el que sufre, por un amor que brota en forma natural de Él, porque Él así es. Él es amor y sufre con nosotros. Yo deseo esta mañana, pues que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Y que en medio de las dificultades y de este fenómeno, de este problema que ha cundido a nivel mundial,
el COVID-19, que ya ha traído mucho dolor y mucha tristeza. Pero por cualquier otra situación de sufrimiento que haya en sus hogares, queridos oyentes, es mi mejor deseo que confiados en la palabra no nos olvidemos de que si nos acercamos con fe, calladitos, humildemente, vamos a percibir con nosotros la presencia tierna y amorosa de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga a todos, es mi deseo, en su nombre. Amén. Les invito a orar para terminar, hermanos. Maravilloso Padre, cuando vemos en los profetas y en el Evangelio a Jesús, a Dios, a Jehová de los ejércitos, reconocemos que es un Dios soberano, pero también que la esencia de su carácter es el amor y de que Él sufre con los que sufrimos. Te pedimos que nos ayudes para tener fe, para ser humildes, para acercarnos no con reclamos a Dios, sino humildemente, y que en el silencio nuestro podamos también escuchar la voz del silencio de Dios. Bendice cada familia, los que estén bien y especialmente los que estén pasando un momento difícil. Manifiesta tu amor y tu gloria. Cumple tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Es mi mejor deseo este día.